Cultura entretenida presenta. Libro tercero de las leyes. Ateniense. Basta ya sobre este asunto, y ahora indaguemos el origen de los gobiernos, y para descubrirle, ¿no os parece el medio más fácil y más seguro el siguiente? Clinias. Signo de interrogación abierta. ¿Cuál? Ateniense. El que debe seguirse cuando se intenta examinar los diversos cambios, que sucesivamente han sobrevenido en los estados, sea para bien o para mal. Clinias. Y bien, ¿cuál es? Ateniense. Consiste, a mi juicio, en remontarse al origen de los tiempos casi infinitos que han pasado y a las revoluciones que han tenido lugar en tan largo transcurso. Clinias. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quiere decir? Ateniense. Dime, ¿serías capaz de computar el tiempo que hace que se fundaron las primeras sociedades, y que viven los hombres bajo la protección de las leyes? Clinias. No es en modo alguno fácil. Ateniense. Es indudablemente una época muy remota, que se pierde en el infinito. Clinias. Sin duda. Ateniense. Signo de interrogación abierta. ¿No es cierto que desde entonces se ha formado un número prodigioso de estados, mientras que otros tantos han sido completamente destruidos, y mientras subsistieron, no han cambiado muchas veces de gobierno, no han tenido períodos de engrandecimiento y de decadencia, las costumbres no han pasado sucesivamente de la virtud al vicio y del vicio a la virtud? Clinias. Todo eso ha debido suceder necesariamente. Ateniense. Tratemos de descubrir, si es posible, la causa de todas estas vicisitudes. Quizá ella nos patentice la formación y el desarrollo de los gobiernos. Clinias. Tienes razón. Dinos lo que piensas sobre este punto, y por nuestra parte haremos un esfuerzo para seguirte. Ateniense. Signo de interrogación abierta. ¿Dais crédito a lo que dicen las antiguas tradiciones? Clinias. Signo de interrogación abierta. ¿Qué dicen? Ateniense. Que el género humano ha sido destruido muchas veces por diluvios, enfermedades y otros accidentes semejantes, de que solo se pudieron salvar muy pocas personas. Clinias. Es muy probable. Ateniense. Representémonos alguna de estas catástrofes generales, por ejemplo, la causada antiguamente por un diluvio. Clinias. Signo de interrogación abierta. ¿Qué idea deberemos formar de él? Ateniense. Los que escaparon entonces de esta desolación universal, debieron ser habitantes de las montañas, sobre cuya cima se conservaron de esta manera pequeños restos del género humano. Clinias. Es claro. Ateniense. Era una necesidad, que estos montañeses ignorasen completamente las artes y todas las invenciones, que la ambición y la avaricia habían imaginado en las ciudades, y todos esos recursos de que los hombres civilizados se han valido para dañarse los unos a los otros. Clinias. Así debía de suceder. Ateniense. Sentemos como una verdad, que todas las ciudades situadas en llanuras y a orillas del mar fueron enteramente sumergidas y destruidas en tal catástrofe. Clinias. Sí. Ateniense. Signo de interrogación abierta. No podremos sostener, que los instrumentos de todos géneros, que todos los descubrimientos hechos hasta entonces en las artes útiles, en la política y en las demás ciencias, que todo se perdió sin que quedara el menor vestigio. Clinias. Sin duda. ¿Cómo se hubiera inventado después nada nuevo en ningún género, si los conocimientos humanos hubiesen subsistido en el mismo estado en que se hallan hoy? Los que sobrevivieron al diluvio no dudaron que antes que ellos habían pasado millares de años, y no pasa de 1000 o de 2000 que se han hecho los descubrimientos atribuidos a Dédalo, a Orfeo, a Palamedes, la invención de la flauta que se debe a Marcias y a Olimpo, la de la lira que pertenece a Anfión y muchos otros que nacieron, como quien dice, ayer. Ateniense. Signo de interrogación abierta. ¿Sabes, Clinias, que olvidas un hombre que te toca de cerca, y que no es verdaderamente más que de ayer? Clinias. Signo de interrogación abierta. ¿Hablas de Epiménides? Ateniense. Sí, del mismo. Según vosotros, ha sobrepujado a los más hábiles en punto a industria, y ¿cómo soléis decir vosotros? Epiménides ejecutó lo que Hesíodo no hizo más que vislumbrar en sus escritos. Clinias. Sí, así lo decimos. Ateniense. Tal era la situación de los negocios humanos al salir de esta desolación general. Por todas partes se ofrecía a la vista la imagen de una vasta y horrible soledad. Países inmensos se hallaban inhabitados, y habiendo perecido todos los demás animales no quedó a aquellos hombres otro recurso para subsistir que algunos rebaños de bueyes y de cabras. Clinias. Sin duda. Ateniense. Por lo que hace a la sociedad, al gobierno, a la legislación, que es el objeto de esta conversación,
¿Creéis que conservarán el menor recuerdo? Clinias, nada de eso, ateniense. De este estado de cosas es de donde resultó lo que vemos hoy: sociedades, gobiernos, artes y leyes, muchos vicios y muchas virtudes. Clinias, signo de interrogación abierta. ¿Cómo? Explícanoslo. Te lo suplico, ateniense. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que aquellos hombres, que no conocían por experiencia una infinidad de bienes y de males producidos en el seno de nuestras sociedades, fuesen completamente buenos o completamente malos? Clinias, tienes razón, comprendemos tu pensamiento, ateniense. Con el tiempo, y a medida que nuestra especie se multiplicó, es como las cosas han llegado al punto en que las vemos. Clinias, muy bien, ateniense. Este cambio, según todas las apariencias, no se verificó de repente, sino poco a poco y en un gran espacio de tiempo. Clinias, no ha podido verificarse de otra manera. Ateniense, en efecto, la memoria del diluvio debía inspirar demasiado temor, para que se atrevieran a bajar de las montañas a las llanuras. Clinias, sin duda, ateniense, siendo tan escaso el número de personas, las entrevistas no debían ser muy agradables. Por otra parte, como era posible comunicarse, perdidas las artes que proporcionan los medios para ir los unos al punto en que están los otros, por mar o por tierra? Tampoco era posible que hubiera comercio entre ellos, porque las aguas habían tragado el hierro, el bronce y todas las minas, y no tenían ningún medio de extraer los metales. También se veían muy embarazados para el corte de maderas, porque los pocos instrumentos, que pudieron conservarse en las montañas, se gastaron en poco tiempo, y no pudieron ser reemplazados con otros hasta que se hubo inventado de nuevo la metalurgia. Clinias, no podía ser de otra manera. Ateniense, signo de interrogación abierta. ¿Después de cuántas generaciones creéis que se habrá hecho este descubrimiento? Clinias, no ha podido ser evidentemente sino al cabo de muchas. Ateniense, y así todas las artes, que no pueden prescindir del hierro, del cobre y de los demás metales, han debido ser ignoradas durante este intervalo, y aún por mucho más tiempo. Clinias, sin duda, ateniense. Por consiguiente, la discordia y la guerra estaban también desterradas de casi todos los puntos de la tierra. Clinias, signo de interrogación abierta. ¿Cómo? Ateniense, por lo pronto lo escaso del número de hombres era un motivo para que se amaran y quisieran. Luego no debían dar ocasión a luchas los alimentos, porque, a excepción de algunos en los principios, todos tenían en abundancia pastos de donde sacaban principalmente su subsistencia, y así no les faltaba ni carne ni leche, y además la casa les suministraba manjares delicados y abundantes. También tenían vestidos para el día y para la noche, cabañas y vasijas de todas especies, tanto de las que se utilizan cerca del fuego, como de las demás clases, porque no se necesita del hierro para amasar el barro ni para tejer. Y los dioses han querido que estas dos artes proveyesen a nuestras necesidades en este punto, a fin de que la especie humana, cuando se encontrase en semejantes apuros, pudiese conservarse y acrecentarse. Contando con tantos medios, su pobreza no podía ser tan extremada que causara entre ellos querellas. De otro lado, no puede decirse que eran ricos, puesto que no poseían oro ni plata. Ahora bien, en toda sociedad, en que no se conocen la opulencia, ni la riqueza, las costumbres deben de ser muy puras, porque ni el libertinaje, ni la injusticia, ni los celos, ni la envidia pueden tener allí cabida. Serían virtuosos por esto mismo y también a causa de su extrema sencillez, que no les permitía desconfiar de los discursos que se les dirigía sobre el vicio y la virtud. Por el contrario, les daban el mayor crédito y arreglaban por ellos buenamente su conducta. Tampoco eran bastante perspicaces para sospechar, como sucede hoy, que semejantes discursos fuesen embustes, y teniendo por verdadero lo que se les decía tocante a los dioses y a los hombres, lo convertían en regla de vida. Por esta razón eran por completo tales como acabo de presentarlos. Clinias, somos de tu opinión Megilo y yo, ateniense. Podemos, pues, asegurar que durante muchas generaciones los hombres de este tiempo han debido de ser menos industriosos que los que habían vivido inmediatamente antes del diluvio y que los que viven ahora, que han sido más ignorantes en una infinidad de artes, en particular, en el de la guerra y en los combates de mar y tierra, tales como están en uso hoy día, que no conocían los procesos y las disensiones, que solo tienen lugar en la sociedad civil, y en los que se emplean,
tanto en las palabras como en las acciones, todos los artificios imaginables para dañarse y hacerse recíprocamente mil injusticias, sino que eran más sencillos, más valientes, más templados y más justos en todo. La razón de esto ya la hemos dado, Clinias. Todo eso es cierto, ateniense. Estos pormenores, y los que vamos a añadir, tienden a hacernos conocer cómo los hombres de aquella época advirtieron que no podían pasar sin leyes y cuál fue su legislador, Clinias. Muy bien, ateniense. ¿No es cierto que en aquellos tiempos no tenían ninguna necesidad del legislador? Y que no es en tales circunstancias cuando las leyes suelen aparecer, porque la escritura era desconocida en aquella época, el uso y lo que se llama tradición oral eran las únicas reglas de la conducta. Clinias. Así parece, ateniense. En cuanto al gobierno de entonces, he aquí cuál ha debido ser su forma. Clinias. Signo de interrogación abierta. ¿Cuál? Ateniense. Me parece que lo de aquel tiempo no conocían otro gobierno que el patriarcal, del cual existen aún algunos vestigios en muchos puntos entre los griegos y entre los bárbaros. Homero dice en cierto pasaje 1, que este gobierno era el de los cíclopes. No hay entre ellos deliberaciones en asambleas, ni se administra justicia. Viven en cavernas profundas en las cimas de las más altas montañas, y allí cada uno da leyes a su mujer y a sus hijos, sin curarse de su vecino. Clinias. Vuestro país tiene en Homero un poeta admirable. Nosotros hemos recorrido algunos de sus pasajes muy bellos, pero en corto número, porque los cretenses hacemos poco uso de las poesías extranjeras. Megilo. Pues nosotros leemos mucho a Homero o dos, y nos parece superior a todos los demás poetas, aunque en general las costumbres que describe son más bien jónicas que las demonias. El pasaje que citas viene perfectamente en apoyo de tu discurso. El poeta se vale de una fábula, para presentar el estado primitivo como un estado salvaje. Ateniense. Es cierto que Homero viene en mi apoyo, y su testimonio puede servirnos para probar que hubo en otro tiempo gobiernos de esta clase. Clinias. Muy bien, ateniense. Estos gobiernos no se forman de familias que habitan independientemente y que se han dispersado a consecuencia de una catástrofe universal, y el más anciano no es el que tiene la autoridad por habérsela transmitido sus padres como una herencia, de suerte que reunidos los demás alrededor suyo, como pollos alrededor de su madre, forman una sola grey, y viven sometidos al poder paterno y al más justo de los reinados. Clinias. Sin duda, ateniense. Con el tiempo estas familias, al hacerse más numerosas, se reúnen, la comunidad se extiende, se dedican a la agricultura, se cultivan al principio las vertientes de las montañas, se levantan a manera de murallas vallados de espinos, que sirven de recinto y abrigo contra los animales feroces, y de todo esto se forma una habitación bastante extensa y común a todos. Clinias. Es natural que las cosas pasen así, ateniense. Lo que yo añado, ¿es menos natural? Clinias. ¿Y qué es lo que vas a añadir? Ateniense. Formándose estas grandes familias mediante la reunión de las familias primitivas, cada una de estas ha debido presentarse con el más anciano a la cabeza en cualidad de jefe. Además, habiendo vivido hasta entonces separadas las unas de las otras, y habiendo recibido de sus padres principios diferentes tocante al culto de los dioses y a las relaciones sociales, mostrando estas costumbres más suaves, aquellas costumbres más rudas, según el genio de los padres que grababan su carácter y sus inclinaciones en el corazón de sus hijos y en el de los hijos de sus hijos, debió cada familia traer sus usos particulares a la gran comunidad. Clinias. Sin duda, ateniense, y como un resultado necesario, cada una debió preferir sus usos a los de las demás. Clinias. Sí, ateniense, no me engaño. He aquí que sin pensar hemos llegado al origen de la legislación. Clinias. Lo creo. Ateniense. En efecto, como resultado de esta variedad de usos, fue indispensable que las numerosas familias se reuniesen en común, y que encargasen a algunos de sus miembros el examen de los diversos usos particulares. Estos, después de tomar lo mejor de cada uno de estos usos, debieron proponerlo a los jefes y directores de las familias, como a otros tantos reyes, y de esta manera conquistaron el título de legisladores. Enseguida debieron nombrarse jefes, y el gobierno patriarcal cedió el puesto a la aristocracia o a la monarquía. Clinias. El orden de las cosas los habrá conducido como por grados hasta ese punto. Ateniense. Hablemos aún de una tercera especie de gobierno,
que abraza todas las demás y todos los accidentes a que los estados están sujetos. Clinias. Signo de interrogación abierta. ¿Cuál es? Ateniense. La que Homero 3 indica después de la segunda. Ved cómo se explica. Dárdano construyó una ciudad llamada Dardania, las murallas sagradas de Ilión, ciudad formada por la reunión de diferentes pueblos. Aún no se habían levantado en la llanura, continuábase viviendo al pie del monte Ida, de donde nacen tantas fuentes. Estos versos y los que hemos visto sobre los cíclopes le han sido sin duda inspirados por los dioses, y están completamente conformes con la naturaleza, porque los poetas son de raza divina, y cuando cantan, las gracias y las musas les revelan muchas veces la verdad. Clinias. Estoy persuadido de eso. Ateniense. Examinemos con más atención esta historia de Homero, revestida con una corteza fabulosa. Quizá descubriremos en ella rastros de lo que buscamos. ¿Consentís en ello? Clinias. Sí. Ateniense. Después que fueron abandonadas las alturas, se construyó a Ilión en una bella y extensa llanura, sobre una pequeña eminencia, regada por diferentes ríos, que bajaban del monte Ida. Clinias. Así se cuenta. Ateniense. Signo de interrogación abierta. ¿No crees que esto ha debido suceder muchos siglos después del diluvio? Clinias. Sin duda. Ateniense. Era preciso que los hombres de aquella época hubiesen perdido absolutamente el recuerdo de este terrible suceso, para haberse atrevido a situar su ciudad por bajo de muchos ríos, que corrían de un punto muy elevado, y para creerse seguros en un terreno tan poco alto. Clinias. Ninguna prueba mejor de lo lejanos que estaban del tiempo en que pudo tener lugar ese acontecimiento. Ateniense. Como el género humano se multiplicaba, se construyeron por entonces otras muchas ciudades en distintos puntos. Clinias. Sin duda. Ateniense. Se puede contar entre ellas las fundadas por los que hicieron una expedición contra Ilión, y que no temieron hacerla por mar, porque este ya no causaba espanto y todos los pueblos navegaban. Clinias. Parece que sí. Ateniense. Los aqueos no destruyeron a Troya, sino después de haberla tenido sitiada durante 10 años. Megilo. Es cierto. Ateniense. Pero durante este largo tiempo que duró el sitio de Troya, sucedió que en la patria de la mayor parte de los sitiadores tuvieron lugar grandes males, por haberse sublevado los jóvenes, que habían permanecido allí y que recibieron muy mal a los vencedores, cuando regresaron a su país y al seno de sus familias, de suerte que por todas partes no se oía hablar de otra cosa, que de muertes, asesinatos y destierros. Algún tiempo después los desterrados recobraron el poder a mano armada, y abandonaron el nombre de aqueos, para tomar el de dorios, porque el que se puso a la cabeza de los desterrados reunidos era Dorio. Por aquí es, por lo menos, por donde comienza vuestra historia fabulosa, hablo de la de vosotros, los lacedemonios. Megilo. Tienes razón. Ateniense. Después de una larga digresión sobre la música y el uso de los banquetes, he aquí que hemos vuelto, no sé por qué feliz casualidad, a nuestra primera conversación sobre las leyes, y el discurso nos da ocasión para ir a parar de nuevo, por decirlo así, al gobierno de Lacedemonia, cuya excelencia tanto alabáis, y al decreta que se parece mucho al precedente. En la larga digresión que hemos hecho, nos hemos remontado hasta el origen de los estados y de las sociedades, hemos considerado 3 diferentes formas de gobierno, nacidas unas de otras, según creemos, y que se han sucedido a través de tiempos casi infinitos. Ahora aquí tenéis una cuarta forma, que nos ofrece una ciudad, o más bien, un pueblo, cuya organización primitiva dura aún. Todas las consideraciones que hemos hecho hasta aquí, nos ayudarán quizá a conocer lo que hay de bueno y de malo en la constitución de este pueblo, cuáles de sus leyes son conservadoras y cuáles destructoras, y en fin, mediante qué cambios y qué sustituciones podría llegar a constituir un gobierno perfecto. He aquí lo que tiene que ser nueva materia de nuestra conversación, pero quizá no estáis satisfechos de lo que hemos dicho hasta ahora. Megilo. Extranjero. Si algún Dios nos garantizase que el nuevo camino en que vamos a entrar, nos suministrará tan bellas consideraciones sobre las leyes, como las que acabamos de oír, yo me comprometería a hacer contigo una larga jornada, y tendría esta corta a pesar de que estamos en la estación en que el sol pasa de los signos del estío a los signos del invierno. Ateniense. Ya veo que os agrada que entablemos esta nueva conversación. Megilo. Sí, sin duda. Ateniense. Transportémonos, pues,
con el pensamiento al tiempo en que vuestros antepasados se hicieron enteramente dueños de la Lacedemonia, de Argos, de Mesenia y de sus territorios. Entonces, como lo refiere la historia fabulosa de este tiempo, creyeron oportuno dividir su ejército en 3 partes y establecerse en cada una de estas ciudades. Megilo, es cierto, ateniense, se hizo Agamenón rey de Argos, a Cresfonte de Mesenia, a Proeles y Eurísteno de la Lacedemonia. Megilo, sí, ateniense, antes de separarse, todo el ejército juró auxiliarles contra todo el que intentara destruir sus reinados. Megilo, es cierto, ateniense, pero en nombre de Júpiter, cuando el reinado o cualquiera otra clase de gobierno llega a destruirse, ¿no es él mismo causa de su destrucción? Habremos olvidado que, habiendo recaído poco a nuestra conversación sobre este punto, hemos supuesto que esto era incontestable. Megilo, no lo hemos olvidado, ateniense, vamos, por lo tanto, a robustecer esta verdad con los hechos, que vienen aquí en apoyo de lo que sentamos, y así nuestros razonamientos no recaerán sobre vanas conjeturas, sino sobre sucesos reales y positivos. He aquí lo que ha sucedido. Los soberanos y los súbditos de estos 3 estados, sometidos al gobierno monárquico, juraron recíprocamente, según las leyes dictadas por ellos para arreglar la autoridad de un lado y la sumisión de otro. Los primeros, no hacer más pesado el yugo del mando en lo sucesivo, cuando se engrandeciese su familia, y los segundos, no intentar ni consentir que se intentara nada contra los derechos de sus soberanos, mientras se mantuviesen fieles a su promesa. Además, los reyes y los súbditos de cada uno de estos estados juraron, que en caso de ataque, tomarían las armas para defender los reyes y los súbditos de los otros 2 estados. ¿No es cierto, Megilo? Megilo, sí, ateniense, este convenio, ya partiera de los reyes, ya procediera de otros, era para los 3 estados origen de la mejor condición que puede tener una constitución política. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué condición? Ateniense, la de haber siempre 2 estados protectores y vengadores de las leyes contra el tercero, si intentase infringirlas. Megilo, es evidente, ateniense, sin embargo, se recomienda ordinariamente a los legisladores que las leyes que hagan sean tales, que el pueblo y la nación se sometan a ellas voluntariamente, lo cual es poco más o menos como si se recomendase a los maestros de gimnasia y a los médicos que desarrollasen el cuerpo y curasen las enfermedades por medios suaves y agradables. Megilo, es precisamente lo mismo, ateniense, siendo así que, por el contrario, se considera uno dichoso la mayor parte de las veces si consigue volver a alguno la salud y darle un temperamento robusto, no haciéndole sufrir sino muy poco. Megilo, sin duda, ateniense, ved otra cosa que debió allanar mucho en los 3 estados las dificultades de la legislación. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué? Ateniense, aquellos legisladores, al procurar establecer una especie de igualdad en el repartimiento de los bienes, no tropezaron con la mayor de las contradicciones, aquella a que están expuestos en todas partes cuando quieren tocar a la propiedad territorial y abolir las deudas, persuadidos de que este es el único medio de que haya entre todos la igualdad necesaria, porque tan pronto como un legislador quiere hacer alguna innovación de esta naturaleza, todo el mundo se opone a ella. De todas partes se le dice a gritos que no debe remover lo que debe ser inmóvil, y se llena de imprecaciones a todo el que se atreve a hacer mención de la repartición de tierras y del perdón de deudas, de manera que el más hábil político no sabe a qué lado inclinarse. Pero, respecto de los dorios, las cosas pasaron pacíficamente y sin obstáculos por lo que hace a la división de las tierras, y ninguno de ellos había contraído antiguas y crecidas deudas. Megilo, es cierto, ateniense, signo de interrogación abierta. porque como su sistema de gobierno y de legislación ha tenido tan mal resultado. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué dices? ¿En qué fundas ese cargo? Ateniense, en que de estos 3 estados, 2 han perdido en poco tiempo sus leyes y la forma de su constitución, que sólo se ha conservado en la Lacedemonia. Megilo, no es fácil dar la razón de ese acontecimiento. Ateniense, a nosotros nos corresponde indagar la causa, puesto que en este momento nos ocupamos de legislación, indagación, que es acomodada a nuestra edad, y como dijimos al principio, será un pasatiempo honesto, que suavizará mucho las fatigas de nuestra expedición. Megilo, tienes razón,
y consiento en lo que propones. Ateniense, signo de interrogación abierta. Podríamos tampoco elegir para asunto de nuestras reflexiones leyes mejores que las que han servido para civilizar estos tres estados, ni fijar nuestras miradas en otras ciudades que pudieran competir con estas en poder y fama. Megilo, difícil sería traer a la memoria a otros pueblos tan ilustres. Ateniense, me parece evidente que los dorios creían que con el arreglo que habían hecho estaban en situación de defender, no solo el Peloponeso, sino también toda la Grecia. Si alguna nación bárbara se atrevía a insultarlos, como acababan de hacerlo los habitantes de Ilión, que, contando con el apoyo del poderoso imperio de Asiria, fundado por Nino, produjeron por sus temerarias empresas la guerra de Troya, porque aún eran dignos de respeto los restos de este gran imperio, y los griegos de entonces le temían, como los de hoy temen al gran rey, tanto más cuanto que habían dado motivo a los asirios para una guerra por haber saqueado por segunda vez a Troya, que era una ciudad sometida a su dominación. Los dorios creían estar suficientemente garantidos contra el peligro que les amenazaba con esta distribución de sus fuerzas entre los tres estados, gobernados por reyes hermanos, hijos de Hércules, y tenían a su ejército por muy superior al que había puesto sitio a Troya. Estaban efectivamente persuadidos de que tenían mejores jefes en los Heraclidas que en los Pelópidas, y además miraban al ejército que había llevado la guerra a Troya como muy inferior en bravura al suyo, puesto que aquel, compuesto de aqueos, después de haber vencido a los troyanos, había sido batido por los dorios. Y no fue de esta manera, y teniendo esto en cuenta como hicieron el arreglo de que hemos hablado. Megilo, sí, ateniense, también es de creer que juzgarían que esta nueva organización sería estable y subsistiría por largo tiempo, fundándose en que todos habían sido partícipes de los mismos trabajos y de los mismos peligros, en que sus reyes eran de la misma sangre y hermanos, y en fin, en que tenían en su favor muchos oráculos, sobre todo, el de Apolo Délfico. Megilo, así es, ateniense. Sin embargo, este poder, que se suponía tan sólidamente establecido, se hundió bien pronto, a lo que parece, y según hemos dicho, de todo este poder no ha quedado más que una pequeña parte, la de Esparta, que desde entonces hasta ahora no ha cesado de hacer la guerra a los otros dos, en vez de que, si la liga formada entonces hubiera subsistido, los tres Estados Unidos hubieran sido invencibles en campaña. Megilo, es cierto, ateniense, signo de interrogación abierta. ¿Cómo se disolvió y por qué fatalidad fue destruido un sistema que tanto prometía? ¿No merece este punto un detenido examen? Megilo, sin duda, y si dejáramos de profundizar este suceso, en vano trataríamos de otro lado de instruirnos en la ciencia de la legislación y en el arte de gobernar y de conocer qué es lo que conserva a los estados su esplendor o precipita su ruina. Ateniense, es, pues, una fortuna para nosotros que se haya ofrecido a nuestras reflexiones una cuestión tan importante. Megilo, sí, ateniense, no nos suceda por casualidad en este momento lo que comúnmente sucede a la mayor parte de los hombres sin que se aperciban de ello, que nos imaginemos que tales proyectos están bien concertados, y que habrían producido admirables efectos, si hubieran sido ejecutados como debían ejecutarse, cuando quizá no vemos las cosas bajo su verdadero aspecto y conforme a su naturaleza, error en el que incurren en 1000 ocasiones los que razonan como razonamos ahora nosotros. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué quieres decir con eso y con qué idea te viene al espíritu esa reflexión? Ateniense, en verdad, no puedo menos de reírme de mí mismo, viendo que al echar una mirada sobre el ejército dórico, me ha parecido que era muy bueno, y que la Grecia hubiera encontrado en él un maravilloso auxilio, si hubiera sabido entonces hacer un buen uso del mismo. Megilo, todo lo que has dicho sobre este punto, no está basado en la verdad y en el buen sentido y no hemos tenido razón para aplaudirlo. Ateniense, lo creo. Sin embargo, me ocurre que muy comúnmente el hombre, cuando ve alguna cosa grande, fuerte y poderosa, se imagina en el momento que si el que es dueño de esta cosa supiese servirse de ella como conviene, haría maravillas y llegaría al colmo de la felicidad. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Y no tendría razón para imaginarlo así? Explícate. Ateniense, comienza por examinar hasta qué punto puede ser razonable esta idea ventajosa que se forma de una cosa cualquiera, y limitándonos por lo pronto al objeto que tratamos, observa con cuánta razón puede decirse
que si los jefes de este ejército hubieran sabido servirse de él convenientemente, todo hubiera salido a medida de sus deseos. Esto no podía ser de otro modo que dando a su ejército una organización sólida, manteniéndole siempre bajo el mismo pie para asegurar su independencia, estar ellos y sus descendientes en disposición de subyugar al pueblo que quisiera, y dar la ley a los griegos y a los bárbaros. ¿No era este el fondo de sus deseos? Megilo, sí, ateniense, cuando en vista de la gran fortuna de un hombre, de sus muchos bienes, del rango ilustre que le da su nacimiento, y de las demás ventajas de esta naturaleza, se dice que este hombre sería dichoso, si supiese hacer buen uso de todo esto. Se quiere decir, otra cosa sino que todo esto le pone en posición de satisfacer todos sus deseos por lo menos, los más de ellos y los más importantes. Megilo, me parece que no se quiere decir, otra cosa, ateniense, pero un deseo común a todos los hombres. ¿No es este mismo de que hablamos y que lo dicho obliga a reconocer? Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué deseo? Ateniense, el que nos hace apetecer que todas las cosas acaezcan a gusto de nuestra alma, y si no todas, por lo menos las que son compatibles con la condición humana. Megilo, convengo en ello, ateniense, y puesto que esto es lo que todos queremos, chicos y grandes, jóvenes y viejos, es también necesariamente lo que sin cesar pedimos a los dioses. Megilo, conforme, ateniense, también deseamos a las personas que nos son queridas, lo que ellas mismas desean para sí. Megilo, sin duda, ateniense, un hijo joven, ¿no es querido de su padre? Megilo, sí, ateniense, sin embargo, no hay 1000 ocasiones en que un padre conjurará a los dioses para que no concedan a su hijo lo que les pida. Megilo, signo de interrogación abierta. Sin duda te refieres al caso en que este hijo no tiene aún el uso de la razón. Ateniense, muchos más, cuando un padre anciano o poco sensato, sin tener idea de lo justo y de lo bello, hace votos ardientes en una disposición de espíritu semejante a aquella en que se encontraba Teseo respecto del desgraciado Hipólito, ¿crees que su hijo, si tuviese conocimiento de ello, uniría sus votos a los de su padre? Megilo, ya te entiendo. Quieres decir, que no debe pedirse a los dioses, ni desear con empeño, que los sucesos se sometan a nuestra voluntad, sino más bien que nuestra voluntad misma siga nuestra razón, y que la sabiduría es la única cosa que los estados y los particulares deben pedir a los dioses y tratar de adquirir. Ateniense, sí, ya os lo he dicho, y os suplico que lo recordéis. La sabiduría es el único objeto que debe tener en cuenta todo legislador en sus leyes. Pretendimos que solo debía tener por objeto la guerra, pero por mi parte dije entonces que eso era limitarlo a una sola virtud, siendo así que hay 4, que, por el contrario, debía legislar en vista de todas, principalmente la primera, que por su excelencia está a la cabeza de las demás, a saber, la sabiduría, la razón, el juicio, con todos los gustos y deseos que con ella se relacionan, y así este razonamiento se refunde en el precedente, y lo que yo decía antes acercado lo peligroso que es tener deseos que la razón no guía, y que en este caso es conveniente que suceda lo contrario de lo que se desea, lo repito en este momento, en serio o en broma, como os agrade, aunque me haréis un obsequio en creer que hablo seriamente. Espero ahora que, siguiendo los principios que acabamos de sentar, veréis que lo que perdió a los reyes de que hablamos o hizo abortar su proyecto, no fue la falta de valor, ni la inexperiencia en la guerra, tanto de su parte como de la de sus súbditos, sino que fueron otros muchos vicios, y sobre todo la ignorancia de los negocios humanos más importantes. Si gustáis, os demostraré, como amigos que sois, en el curso de esta conversación, que tal fue, en efecto, el origen de sus desgracias, y que en cualquier tiempo, presente o futuro, y en todas partes donde reinen los mismos vicios, las cosas no pueden tener otro resultado. Clinias, extranjero, las alabanzas que te tributásemos a viva voz te ofenderían quizá, pero la atención con que habremos de escucharte, te probará el placer que tenemos en oír tus razones. Esta es la manera en que los hombres de bien prestan su aprobación o su desaprobación. Ateniense, muy bien dicho, mi querido Clinias. Hagamos lo que dices. Clinias, lo haré, si Dios quiere. Y tú, extranjero, habla. Ateniense, digo, pues, volviendo a tomar el hilo de mi discurso, que la más grande ignorancia arruinó totalmente este formidable poder,
y que naturalmente debe producir los mismos efectos donde quiera que aparezca, de suerte que, subsistiendo un orden de cosas semejante, el principal cuidado de un legislador debe de ser el hacer que reine la sabiduría en el Estado que intenta civilizar y desterrar de él la ignorancia. Clinias. Eso es evidente. Ateniense. Signo de interrogación abierta. ¿Cuál es la mayor ignorancia? Hela aquí en mi opinión. Ved si lo es según la vuestra. Clinias. Ateniense. Tiene lugar cuando, a pesar de juzgar que una cosa es bella o buena, en lugar de amarla, se la tiene aversión, y también cuando se ama y acepta lo que se reconoce malo e injusto. Esta oposición, que se encuentra entre nuestro sentimiento de amor o de aversión y el juicio de nuestra razón, es lo que yo llamo una ignorancia extrema. Es también la más grande, porque si se mira nuestra alma como un pequeño estado, afecta y hiere a la parte móvil de la misma, aquella en que residen nuestros placeres y nuestras penas, y que puede compararse a la multitud y al pueblo. Llamo, pues, ignorancia a esta disposición del alma, que hace que ella se rebele contra la ciencia, el juicio y la razón, que son sus dueños legítimos, reina en un estado, cuando el pueblo se amotina contra los magistrados y las leyes, y reina en un particular, cuando los buenos principios que residen en su alma, no tienen sobre él ninguna influencia, y hace todo lo contrario de lo que ellos le prescriben. Y esta especie de ignorancia, sea en el cuerpo del Estado, sea en cada ciudadano, es la que miro como la cosa más funesta, y no la de los artesanos en lo relativo a su oficio. Extranjeros, ¿comprendéis mi pensamiento? Clinias. Sí, y le tenemos por exacto. Ateniense. Por lo tanto, sentemos como cierto e incontestable, que no debe darse en ninguna parte en el gobierno a los ciudadanos a quienes alcance esta ignorancia, y que aun cuando fuesen los más sutiles razonadores y muy ejercitados en todo lo que es propio para dar brillantez al espíritu y rapidez a sus operaciones, no por eso merecen menos la tacha de ignorantes, que, por el contrario, se debe dar el nombre de sabios y admitir en los primeros cargos a los que se encuentran en una disposición opuesta, aun cuando, según el proverbio, no sepan ni leer ni remar. En efecto, mis queridos amigos, ¿cómo podría la sabiduría encontrar ni aun el puesto más insignificante en un alma, que no está de acuerdo consigo misma? Eso es imposible, puesto que la sabiduría más perfecta no es otra cosa que la más bella y perfecta de las armonías, y no es posible poseerla como no se viva según la recta razón. En cuanto al que carece de ella, solo servirá para arruinar sus negocios domésticos, y lejos de ser el salvador del Estado, le perderá infaliblemente a causa de su incapacidad de que dará pruebas en todas ocasiones. Tal es, como decía a poco, el principio de que no debemos separarnos. Clinias. Convenimos en ello. Ateniense. En todo cuerpo político, no es indispensable que unos gobiernen y que otros sean gobernados. Clinias. Sin duda. Ateniense. Muy bien. Pero en los estados grandes o pequeños y lo mismo en las familias, ¿en virtud de qué títulos unos mandan y otros obedecen? ¿No es el primero de estos títulos la cualidad de padre y de madre? ¿Y no admiten todas las naciones que los padres tienen por naturaleza imperio sobre sus hijos? Clinias. Es cierto. Ateniense. El segundo título es la nobleza, que somete los de condición inferior a los de las superiores. El tercero es la edad, en virtud de la cual los más viejos deben obtener el mando, y los más jóvenes deben obedecer. Clinias. Sí. Ateniense. Signo de interrogación abierta. ¿No es el cuarto el que da a los dueños derechos sobre sus esclavos? Clinias. Sin contradicción. Ateniense. El quinto es, en mi juicio, el que quiere que el más fuerte mande sobre el débil. Clinias. Ese es un mando a que es fuerza someterse. Ateniense. Es también el más común entre todos los seres, y como dice Píndaro, tiene su fundamento en la naturaleza 5. Pero el más justo de todos los títulos es el sexto, que ordena que el ignorante obedezca y que el sabio gobierne y mande. Este imperio, sapientísimo Píndaro, ajeno a toda violencia, y que no emplea otra fuerza que la de la ley, lejos de ser contrario a la naturaleza, me parece muy conforme con ella. Clinias. Tienes completa razón. Ateniense. Pongamos la suerte como séptimo título, el cual tiene por fundamento la fortuna y una cierta predilección de los dioses, y digamos, que es muy justo que la autoridad siga el resultado de la suerte, y que aquel a quien la suerte no ha favorecido, obedezca. Clinias. Nada más cierto. Ateniense. Bien, legislador,
podríamos decir como en forma de pasatiempo a cualquiera de los que con facilidad toman a su cargo esta tarea importante de hacer leyes. Ya ves cuán opuestos son entre sí los títulos, en que descansa el derecho de mandar. Entre ellos acabamos de descubrir una fuente de sediciones, al cual es preciso que apliques un remedio. Considera por lo pronto con nosotros qué faltas han cometido los reyes de Argos y de Mecenía contra los principios que acabamos de establecer, y cómo estas faltas causaron su ruina y la de los negocios de la Oresia, entonces muy florecientes. No nació su perdición de haber desconocido este magnífico dicho de Hesíodo: muchas veces la mitad es más que el todo 6. Hesíodo pensaba sin duda que cuando hay peligro en tomar el todo y la mitad basta, lo que basta es más que lo que excede de esto, puesto que vale más. Clinias, sin duda, ateniense, signo de interrogación abierta. ¿Qué pensáis de esto? Es en los reyes, más bien que en los súbditos, en quienes se encuentra esta ansia de excederse, que los pierde, Clinias. Semejante enfermedad probablemente es más común en los reyes, en quienes la molicie engendra el fausto y el orgullo. Ateniense, es pues evidente, que los reyes serán los primeros que violen las convenciones, queriendo tener más que las leyes les dan, no conformándose con lo que han aceptado y jurado. Esta contradicción consigo mismos, que bautizaron con el nombre de sabiduría, aunque fue, como ya dijimos, una grande ignorancia, les hizo incurrir en los extravíos y excesos deplorables que los perdieron. Clinias, así ha debido de suceder. Ateniense, bien, ¿qué precauciones debió tomar entonces el legislador para prevenir esta desgracia? No es cierto que ahora es muy fácil reconocer y decir lo que debió hacer, pero el que lo hubiera previsto en tiempo, habría sido mucho más hábil que nosotros. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Y qué es lo que debió de hacer? Ateniense, echando una mirada sobre lo que ha pasado entre vosotros, Megilo, no será difícil comprenderlo y decirlo. Megilo, habla más claro. Ateniense, no puedo ser más claro que diciendo lo siguiente. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué? Ateniense, si en lugar de dar a una cosa lo que le basta, se va mucho más allá, por ejemplo, si a una nave se le dan velas demasiado grandes, al cuerpo demasiado alimento, al alma demasiada autoridad, ¿qué sucederá? Que la nave se irá a pique, el cuerpo caerá enfermo por exceso de gordura, y el alma se abandonará a la injusticia, hija de la licencia. ¿Qué quieres que diga sobre esto? Es claro, que habré de decir que no hay hombre sobre la tierra, que siendo joven y no teniendo que dar cuenta a nadie de sus actos, pueda sostener el peso del poder soberano sin que la mayor de todas las enfermedades, la ignorancia, se apodere de su alma, y sin que se convierta en un objeto de aversión para sus más fieles amigos, lo cual le conducirá bien pronto a su ruina y hará desaparecer todo su poder. Solo los más grandes legisladores, conocedores del justo medio que es preciso guardar en todas las cosas, pueden prevenir este inconveniente. En cuanto a la manera como pasaron en aquel entonces las cosas, es fácil hoy día conjeturarlo. He aquí lo que puede decirse. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué? Ateniense, creo que un Dios, por una providencia particular en vuestro favor, previendo lo que debía suceder, ha limitado entre vosotros la autoridad real, repartiéndola entre dos ramas nacidas de un mismo tronco. Enseguida un hombre, dotado de una virtud divina 7, viendo que en vuestro gobierno había yo no sé qué inflamación, templó la autoridad demasiado absoluta, que el nacimiento da a los reyes, comunicando una parte de ella a 28 ancianos de una sabiduría consumada, cuyo poder servía de contrapeso al de los reyes en las materias más importantes. En fin, un tercer salvador del Estado 8, creyendo que aún había en las condiciones del gobierno algo de fogoso y ardiente, le puso un freno con el establecimiento de los éforos, a los cuales revistió con una autoridad casi igual a la de los reyes. De esta manera el reinado, reducido a justos límites y templado en forma conveniente, se conservó y salvó al Estado con la institución real, mientras que con las leyes de Temeno, de Cresfonte y de otros legisladores de aquel tiempo, cualesquiera que ellos fuesen, no hubieran sacado a salvo ni aun la parte de Aristodemo 9. No eran bastante entendidos en legislación, porque si lo hubieran sido, no habrían creído que la religión del juramento fuese suficiente para retener en los límites del deber a un príncipe joven, revestido de un poder que podía extremar hasta la tiranía. Ahora que un Dios ha hecho ver cómo era preciso constituir entonces, y también ahora,
la autoridad. No es difícil para nosotros, como dije antes, juzgar lo que debe hacerse, puesto que tenemos a la vista un modelo en lo que ya se practicó. Si se hubiera encontrado en aquellos tiempos un hombre capaz de prever los sucesos y de poner trabas al poder, y que de estas tres monarquías hubiera formado una sola, habría realizado todos los grandes proyectos y todas las esperanzas que se habían concebido. Jamás el ejército de los persas ni de ninguna otra nación se hubiera atrevido a caer sobre la Grecia, ni se nos hubiera despreciado como agentes de quienes nada podía temerse. Clinias, tienes razón, ateniense. Además, los griegos no quedaron en el lugar que les correspondía por la manera como rechazaron los persas. Cuando hablo de esta suerte, no pretendo quitarles la gloria de haber conseguido sobre ellos brillantes victorias por mar y por tierra, sino que lo que encuentro de vergonzoso en la conducta que entonces observaron es lo siguiente. Por lo pronto, de estas tres ciudades, Argos, Mesenia y Lacedemonia, esta última fue la única que acudió en socorro de la Grecia. Tanto habían degenerado las otras dos que Mesenia puso obstáculos al auxilio que se esperaba de Lacedemonia, sosteniendo en aquel mismo tiempo contra esta una guerra encarnizada, y Argos, que ocupaba el primer lugar cuando la partición de las tres ciudades, no atendió la invitación que se le hizo para que se uniera a las demás contra los bárbaros, y no envió ningún socorro. Podrían citarse aún otros hechos ocurridos con ocasión de esta guerra, que no son honrosos para la Grecia, y lejos de que se pueda decir, que se defendió en regla en esta ocasión, es casi cierto que si los atenienses y lacedemonios no se hubieran unido para libertarla de la esclavitud que la amenazaba, todos los pueblos que la componen se verían hoy confundidos entre sí con los bárbaros, como lo están hoy los pueblos griegos, que han sido subyugados por los persas, y que dispersos y mezclados no se pueden distinguir. He aquí, Megilo y Clinias, lo que me parece reprensible en los antiguos legisladores y hombres de Estado y en los de nuestros días. He entrado en estos pormenores, a fin de que el conocimiento de sus faltas nos hiciese descubrir qué otro camino debe seguirse. Por ejemplo, acabamos de asentar que no debe crearse nunca una autoridad demasiado poderosa y que no esté moderada, y lo que nos hace pensar de esta manera es que importa a un Estado ser libre, sabio, unido, y que estos grandes fines no deben dejar nunca de estar presentes en el espíritu del legislador. Por lo demás, no hay que extrañar que hayamos dicho muchas veces, que el legislador debe de tener en cuenta en sus leyes tal o cual objeto, aunque estos objetos no nos parezca que se refieren siempre a una misma cosa. Fijémonos más bien en que cuando decimos que debe dirigir sus miradas tan pronto a la templanza, como a la prudencia, como a la concordia, no son estos objetos diferentes, sino un mismo y único objeto. Y así, cuando usemos de otras muchas expresiones semejantes, no os cause esto la menor turbación. Clinias, lo tendremos presente, y compararemos estas expresiones con el resto del discurso. Explícanos ahora qué querías expresar al decir que el legislador debía esforzarse por mantener en el Estado la concordia, la cultura y la libertad. Ateniense, escuchadme, puede decirse con razón, que hay en cierta manera dos clases de constituciones políticas, de las cuales nacen todas las demás, la una es la monarquía y la otra la democracia. La monarquía entre los persas, y entre nosotros, los atenienses, la democracia, aparecen con todo el desarrollo posible, y casi todas las demás constituciones son, como decía, composiciones y mezclas de estas dos. Ahora bien, es absolutamente imprescindible que un gobierno tome de la una y de la otra, si se quiere que la libertad, la cultura y la concordia reinen en él, y aquí quería yo venir a parar, cuando decía que un Estado, en que no se encuentran estas tres cosas, no puede ser un pueblo oculto. Clinias, es imposible, en efecto. Ateniense, los persas y los atenienses se han separado de este término medio, que les hubiera proporcionado estas ventajas, llevando al extremo, los unos los derechos de la monarquía, y los otros el amor a la libertad. Este término medio se ha guardado mejor en Creta y en Lacedemonia. Los atenienses mismos y los persas estuvieron en otro tiempo menos lejanos de este medio, que lo están hoy día. ¿Queréis que indaguemos el origen de estos cambios? Clinias, es necesario hacerlo, si queremos llegar al término que nos hemos propuesto. Ateniense, entremos en materia. Cuando los persas comenzaron en tiempo de Ciro a marchar por una senda igualmente lejana de la servidumbre que de la independencia,
obtuvieron la doble ventaja de libertarse del yugo que habían sufrido hasta entonces y de hacerse enseguida dueños de muchas naciones. Los jefes, haciendo a sus subordinados partícipes de la libertad y poniéndose, por decirlo así, un nivel con ellos, ganaron con esta conducta el corazón de los soldados, que arrostraron en su obsequio todos los peligros. Como el mérito no hacía sombra al rey, que daba a todos el derecho de exponer libremente su opinión y colmaba de honores a los buenos servidores, todos los sabios y de buena cabeza que había entre los persas no tuvieron dificultad en comunicar sus luces, de suerte que al favor de esta libertad, de esta nueva armonía y de esta comunicación de mutuos sentimientos, todo salía a medida de sus deseos. Clinias, es probable que las cosas hayan pasado como tú dices. Ateniense, signo de interrogación abierta. Como después desapareció todo en tiempo de Cambises, ¿y cómo se intentó restablecer después en el de Darío? ¿Queréis que os exponga sobre esto mis sospechas y mis conjeturas? Clinias, sí. De esta manera tendremos nuevos datos para ilustrarnos acerca del punto de que se trata. Ateniense, conjeturo, que Ciro, que por otra parte era un gran general y amante de su patria, no había sido instruido en los principios de la verdadera educación, y que nunca se consagró a la administración de sus negocios domésticos. Clinias, signo de interrogación abierta. ¿Qué quiere decir? Ateniense, figúraseme que, ocupado toda su vida en hacer la guerra, dejó a las mujeres el cuidado de educar a sus hijos, y que aquellas, teniendo a estos por seres perfectos y acabados desde la cuna, que no necesitaban de ningún género de cultura, no consintieron que les contradijera nadie, obligando a los que se les aproximaban a, que aprobaran todas sus palabras y todas sus acciones. Esta es la educación que ellas les dieron. Clinias, magnífica manera de educar niños. Ateniense, de mujeres, que como por encanto y repentinamente se vieron elevadas a princesas y a tan alta fortuna, no podía esperarse que los educasen de otra manera en ausencia de los hombres, ocupados por otra parte en correr los riesgos de la guerra y de los peligros. Clinias, es eso, en efecto, muy natural. Ateniense, así, mientras que Ciro, su padre, adquiría para ellos inmensos rebaños de animales y también de hombres y otras mil cosas, no sabía que aquellos a quienes debía encomendar después la dirección de los mismos no estaban educados según el modo de vivir de los persas, pueblo pastor, originario de un país salvaje, y en lugar de esta educación dura, propia para hacer de ellos pastores robustos, capaces de dormir al aire libre, de soportar las vigilias y de hacer expediciones militares, consintió que mujeres y eunucos les dieran otra a la manera de los medos, en medio de los placeres a que se da el nombre de felicidad. Es claro, que una educación semejante dio los resultados que debían de esperarse. Apenas los hijos de Ciro subieron al trono después de su muerte con los defectos consiguientes a la molicie y licencia en que se habían criado, uno de los dos hermanos mató al otro, celoso de ver en él un igual 10. Enseguida Cambises, convertido en un hombre furioso por el exceso del vino y por su ignorancia en los negocios, fue despojado de sus estados por los medos y por cierto eunuco, que así se le llamaba, a cuyos ojos se había hecho un objeto de desprecio por sus extravagancias. Clinias, por lo menos así se cuenta, y es muy probable que sean verdaderos todos estos hechos. Ateniense, se refiere también, que posteriormente el imperio volvió a poder de los persas por la conspiración de Darío y de los 7 sátrapas 11. Clinias, es verdad. Ateniense, consideremos los resultados de esta nueva revolución, aplicando nuestros principios. Darío no era hijo de rey y no había recibido una educación voluptuosa y afeminada. Apenas se vio dueño del imperio con consentimiento de los otros 6, le dividió en 7 porciones de cuya división aún se conservan hoy algunos vestigios. Enseguida hizo leyes, a las que se sujetó él mismo en la administración de su imperio, introduciendo así una especie de igualdad. Fijó por una ley la distribución que Ciro había prometido a los persas, estableció entre ellos la unión y la facilidad del comercio, y se atrajo los corazones de los persas con sus presentes y beneficios. También estos le ayudaron con buena voluntad en todas las guerras que emprendió y se hizo dueño de todos los estados que Ciro había dejado a su muerte. Después de Darío vino Jerjes, educado como Cambises en la pompa y el Fausto del reinado. Oh Darío, puede echársete en cara con mucha justicia el no haber conocido la falta que había cometido Ciro,
y el haber dado a tu hijo la misma educación que Ciro consintió que se diera al suyo. Esta es la razón por qué Jerjes, educado como Cambises, tuvo una suerte poco más o menos igual. Desde entonces la Persia no ha tenido casi ningún rey verdaderamente grande sino en el nombre. Por lo demás, sostengo que esto no es efecto del azar, sino de la vida afeminada y voluptuosa que hacen ordinariamente los hijos de los reyes y de los ricos. Nunca joven, ni adulto, ni anciano, que se ha educado en semejante escuela, ha sido virtuoso. Este es el punto en que el legislador y nosotros debemos fijar la atención en este momento. En cuanto a vosotros los lacedemonios, es preciso haceros justicia, y confesar que en vuestra ciudad no hay otras distinciones en razón de empleos y de educación entre el rico y el pobre, el rey y el particular, que las que han sido establecidas desde el principio por vuestro divino legislador en nombre de Apolo. En efecto, ninguna necesidad hay de que en un estado haya honores afectos a las riquezas, ni tampoco a la belleza, a la fuerza, a la agilidad, si la virtud no enaltece estas cualidades, ni tampoco a la virtud si no la acompaña la templanza. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué dices, extranjero? Ateniense, signo de interrogación abierta. ¿El valor no es una de las partes de la virtud? Megilo, sí. Ateniense, pues bien, te hago juez a ti mismo. ¿Querrías admitir en tu casa o tener por vecino a un hombre lleno de valor, pero intemperante y poco dueño de sus pasiones? Megilo, signo de exclamación abierta. No lo permita Dios. Ateniense, signo de interrogación abierta. ¿Te gustaría otro, que fuese inteligente y hábil en algún arte, pero que fuese injusto? Megilo, tampoco. Ateniense, por lo que hace a la justicia, no puede existir allí donde no existe la templanza. Megilo, no. Ateniense, el sabio, por lo menos tal como nosotros le hemos definido, este hombre en quien los sentimientos de amor y de aversión están siempre de acuerdo con la recta razón y sometidos a sus máximas, ¿puede existir sin la templanza? Megilo, de ninguna manera. Ateniense, es también oportuno que examinemos una cosa, para juzgar con seguridad si lo que se estima de ordinario en la sociedad civil es o no digno de estimación. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué cosa? Ateniense, la templanza. Cuando se encuentra sola en un alma que está desnuda de toda otra virtud, ¿eso no es digna de estimación? Megilo, no sé qué decir. Ateniense, has respondido como debías. Si hubieras dicho sí o no, hubieras respondido mal. Megilo, signo de interrogación abierta. Luego he obrado bien. Ateniense, sí. Este accesorio, que da o quita su valor a las otras cualidades, considerado solo, no merece que se hable de él. Todo lo que puede hacerse, es no decir ni bien ni mal de la misma. Megilo, sin duda es la templanza eso que designas con el nombre de accesorio. Ateniense, la misma, y entre todas las buenas cualidades, aquellas que unidas a este accesorio nos proporcionan las mayores ventajas, son también las más dignas de nuestra estimación. Las que no nos las proporcionan tan grandes merecen una menor estimación, y así sucesivamente en proporción siempre el grado de estimación del grado utilidad. Megilo, tienes razón. Ateniense, signo de interrogación abierta. Pero no pertenece al legislador señalar a cada cosa su verdadero rango. Megilo, sin duda. Ateniense, signo de interrogación abierta. ¿Quieres que le dejemos el cuidado de arreglarlo todo en este punto, hasta los más pequeños pormenores, y que por lo que a nosotros corresponde, ya que tenemos deseo de instruirnos en la ciencia de las leyes, ensayemos indicar por medio de una división general las cosas que deben ocupar el primero, el segundo y el tercer rango? Megilo, convengo en ello. Ateniense, digo, pues, que si se quiere crear un estado durable y perfecto, en cuanto es posible a la humanidad, es indispensable hacer una justa distribución de la estimación y del desprecio. Esta distribución será justa si se ponen en primera línea, en la más honrosa, las buenas cualidades del alma, cuando van acompañadas de la templanza; en segunda línea, las del cuerpo; y en tercera, la fortuna y las riquezas. Todo legislador o estado que trastorna este orden, poniendo en el primer grado de estimación las riquezas o cualquiera otro bien de una clase inferior, pecará contra las reglas de la justicia y de la sana política. ¿Afirmaremos esto, sí o no? Megilo, nosotros lo afirmamos sin dudar. Ateniense, el examen del gobierno de los persas nos ha precisado a extendernos un tanto sobre este punto. Veo además que con el tiempo su poder ha ido debilitándose, lo que procede, en mi opinión,
de que habiendo puesto los reyes límites demasiado estrechos a la libertad de sus súbditos y llevado su autoridad hasta la tiranía, arruinaron por este medio la unión y la mancomunidad de intereses, que debe reinar entre todos los miembros del Estado. Una vez destruida esta unión, los príncipes no toman consejo, ni dirigen ya sus deliberaciones, en vista del bien de sus súbditos y del interés general, solo piensan en agrandar su dominación, y les importa poco arrasar ciudades y llevar el hierro y el fuego a las naciones amigas, cuando creen que les resultará de esto la más pequeña ventaja. Como son crueles e inhumanos en sus odios, se les aborrece de igual modo, y cuando tienen necesidad de que los pueblos se armen y combatan en su defensa, no encuentran en ellos ni concierto, ni ardor para arrostrar los peligros. Aunque pongan sobre las armas millones de combatientes, estos ejércitos innumerables no les prestan ningún auxilio en la guerra, obligados a tomar extranjeros a sueldo, como si les faltasen hombres, ponen en estos mercenarios toda la esperanza del triunfo. Además, se ven precisados a incurrir hasta tal punto en la extravagancia, que con su conducta proclaman, que lo que pasa por precioso y estimable entre los hombres no es nada en cotejo del oro y de la plata. Megilo. Todo eso es cierto, ateniense. Hemos demostrado suficientemente, que el desorden de los negocios en Persia nace de haberse llevado hasta el extremo la esclavitud de los pueblos y el despotismo de los soberanos. No diremos más. Basta con esto. Megilo. En buen hora, ateniense. Paso a la República de Atenas, y aquí, por el contrario, tengo que probar que la democracia absoluta e independiente de todo otro poder, es infinitamente menos ventajosa que la democracia templada. En efecto, cuando los persas amenazaron a los griegos con el propósito quizá de invadir después todas las naciones de Europa, los atenienses sostenían la antigua forma de gobierno, según la que los cargos públicos se daban según el censo dividido en 4 secciones. Reinaba cierto pudor en todos los espíritus, y el hacía que deseáramos vivir bajo el imperio de nuestras leyes. Además, el aparato formidable del ejército de los persas que nos amenazaba con una invasión por mar y por tierra, habiendo infundido terror en todos los corazones, aumentó la sumisión a las leyes y a los magistrados. Todas estas razones unieron estrechamente a unos ciudadanos con otros. En efecto, cerca de 10 años antes del combate naval de Salamina, Dato vino a Grecia con un numeroso ejército enviado por Darío, que le había dado orden expresa de apoderarse de todos los atenienses y eretrianos, y llevárselos cautivos, añadiendo que respondería de la ejecución con su cabeza. Dato, teniendo a sus órdenes tantos miles de hombres, no tardó en hacerse dueño de todos los eretrianos, y no se descuidó en hacer que cundiera entre nosotros la terrible nueva de que no se le había escapado uno solo, y que cogido de las manos sus soldados, había cazado a todos los habitantes como en una red. Esta nueva, verdadera o falsa, fuese quien quiera el autor, dejó helados de espanto a todos los griegos y en particular a los atenienses. Estos pidieron auxilio a todas partes, y de todas se lo negaron, excepto los lacedemonios, y aun estos, ocupados en la guerra que sostenían entonces con los mesenios y detenidos por otros obstáculos que alegaron y sobre los que nada sabemos de cierto, llegaron al día siguiente de la batalla de Maratón. Después se supo que el rey de Persia hacía grandes preparativos y que estaba resentido cual nunca contra los griegos. Pero a poco tiempo llegó la nueva de la muerte de Darío, que dejaba el imperio al hijo, joven, activo y resuelto a continuar los proyectos de su padre. Los atenienses, persuadidos de que todo este aparato les interesaba principalmente a ellos, a causa de lo que había pasado en Maratón, y sabiendo por otra parte que este príncipe había hecho horadar el monte Athos, que había unido las dos riberas del Helesponto, y que el número de sus buques era prodigioso, creyeron que ya no les quedaba ninguna esperanza de salvación ni por mar ni por tierra. Por tierra no contaban con el auxilio de ningún pueblo de la Grecia, porque, recordando lo ocurrido en la primera invasión de los persas y ruina de Eretria, no podían contar con que se les uniera nadie para participar de sus peligros, y así temían con razón que les sucediera lo mismo. Por mar, atacados por una flota de 1000 naves y quizá más, no veían absolutamente ningún medio de salvarse. Una sola esperanza les quedaba, bien débil y bien incierta a la verdad, y era, que, echando una mirada sobre los sucesos precedentes, veían que contra todo lo que era de esperar, ellos habían conseguido la victoria,
y apoyados en esta débil esperanza, comprendieron que su único refugio debían encontrarlo en sí mismos y en los dioses. Todo conspiraba, pues, a fortalecer la unión entre los ciudadanos, el temor del peligro presente y el respeto de las leyes, grabado de antemano en sus almas, y que era el fruto de la fidelidad con que las observaban. Si este temor de que hemos hablado antes muchas veces, denominándole pudor, sentimiento, que, como dijimos, hace a las almas virtuosas, así como libres e intrépidos a los que los abrigan. Si este temor no hubiese existido entonces en el corazón de los atenienses, jamás se habrían reunido para volar, como lo hicieron, a la defensa de sus templos, de las tumbas de sus antepasados, de su patria, de sus parientes y de sus amigos, se hubieran dispersado, y cada cual habría buscado su seguridad en la fuga, cuando se presentara el enemigo. Megilo, extranjero, todo eso es cierto, y todo digno de ti y de tu patria, ateniense. Convengo en ello, Megilo, y a ti es a quien debo referir esta historia, a ti, que compartes los sentimientos hereditarios de tu familia respecto de Atenas. Examinad tú y Clinias, si lo que aquí expongo tiene alguna relación con la legislación, porque no hablo solo por hablar, sino para probar lo que antes he afirmado según veis vosotros mismos, como nos ha sucedido la misma desgracia en cierta manera que a los persas, por haber extremado la libertad tanto como ellos han extremado el despotismo. No ha sido sin intención el haberos referido lo que acabáis de escuchar, y esta era la mejor preparación para exponeros lo que me resta que decir. Megilo, has hecho bien. Trata de desarrollar más claramente aún tu pensamiento. Ateniense, haré a este fin lo que pueda. Bajo el antiguo régimen, el pueblo no era entre nosotros dueño de nada, sino que era, por decirlo así, esclavo voluntario de las leyes. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿De qué leyes? Ateniense, en primer lugar, de las concernientes a la música. Y para mejor explicar el origen y los progresos de la licencia que reina hoy día, nos remontaremos hasta ellas. Nuestra música estaba antiguamente dividida en muchas especies y formas particulares. Las súplicas dirigidas a los dioses formaban la primera especie de canto, y se les daba el nombre de himnos. La segunda, que era de un carácter completamente opuesto, se llamaba treno 12. Los peanes 13, constituían la tercera, y el ditirambo 14. Consagrado a celebrar el nacimiento de Baco, creo que era la cuarta. A toda especie de canto se daba el nombre de ley, y para distinguirlas de las otras leyes, se las denominaba leyes de laúd. Una vez arreglados estos cantos y otros semejantes, a nadie era permitido mudar la melodía. Los silbidos y los clamoreos de la multitud, los palmoteos y los aplausos no eran entonces, como son hoy día, jueces que decidían si las reglas habían sido bien observadas, ni sobre el castigo que hubiera de imponerse a los que de ellas se separaran. Esta tarea correspondía a hombres consumados en la ciencia de la música, los cuales oían silenciosos hasta el final, y tenían en la mano una vara, que bastaba para contener dentro de los límites del decoro a los jóvenes, a sus pedagogos y a todo el pueblo. Los ciudadanos se dejaban gobernar así pacíficamente, y no se atrevían a expresar su juicio por medio de aclamaciones tumultuosas. Los poetas fueron los primeros que con el tiempo introdujeron en el canto un desorden indigno de las musas. No fue porque les faltase genio, sino porque, conociendo mal la naturaleza y las verdaderas reglas de la música, se abandonaron a un entusiasmo insensato y se dejaron llevar demasiado lejos por el sentimiento del placer. Confundieron los himnos y los trenos, los peanes y los ditirambos, imitaron con el laúd el sonido de la flauta, y mezclándolo todo, llegaron en su extravagancia hasta imaginar que la música no tiene ninguna belleza intrínseca, y que el placer, que causa al primero que llega, sea o no hombre de bien, es la regla más segura para juzgarlas con acierto. Como componían sus piezas conforme a estos principios y acomodaban a ellos sus discursos, hicieron que desapareciera poco a poco el miramiento y decoro que la multitud había observado hasta entonces, y se creyó ésta en estado de juzgar por sí misma en materia de música, de donde resultó, que los teatros, mudos hasta entonces, han levantado la voz, como si fueran entendidos para graduar las bellezas musicales, y que el gobierno de Atenas, de aristocrático que era, se haya convertido, para desgracia suya, en teatrocrático. Y aún el mal no habría sido tan grande, si la democracia se hubiera extendido solo entre los hombres libres, pero,
pasando el desorden de la música a todo lo demás, y creyéndose cada cual capaz de juzgar de todo. Esto produjo un espíritu general de independencia. La buena opinión de sí mismo hizo desaparecer en cada ciudadano todo rubor, y la falta de rubor engendró la impudencia, y la peor de todas las impudencias, como que tiene su origen en una independencia desenfrenada, consiste en llevar la audacia hasta el punto de no respetar los juicios de los que valen más que nosotros. Megilo, cuanto dices es la pura verdad. Ateniense, detrás de esta especie de independencia viene la de sustraerse a la autoridad de los magistrados, de donde se pasa al desprecio del poder paterno y a no prestar la debida sumisión a la ancianidad y a sus consejos. A medida que se aproxima al término de una libertad exagerada, se llega a sacudir el yugo de las leyes. Y cuando se ha llegado a ese término, no se respetan ni las promesas, ni los juramentos, se desconoce a los dioses, se imita y se renueva la audacia de los antiguos titanes, y a su semejanza se viene a parar en el suplicio de una existencia horrible, que no es otra cosa que un encadenamiento de males. ¿Pero a qué viene todo esto? Me parece indispensable de cuando en cuando tirar de la brida a este discurso, como se hace con un caballo fogoso, no sea que desbocándose, nos lleve más allá de nuestro objeto y nos exponga a caídas ridículas. Esta es la causa de que nos preguntemos algunas veces, ¿por qué motivo decimos tal o cual cosa? Megilo, tienes razón, ateniense, he aquí el fin de esta discusión. Megilo, signo de interrogación abierta. ¿Qué fin? Ateniense, hemos dicho que el legislador debe proponerse tres cosas en la institución de sus leyes, a saber, que la libertad, la concordia y la cultura reinen en el Estado que intenta organizar. ¿No es así? Megilo, sí, ateniense. Para probarlo, hemos escogido dos gobiernos, el más despótico y el más libre, hemos indagado lo que uno y otro valen, y habiendo considerado a ambos dentro de debidos límites, de autoridad el primero y de libertad el segundo, hemos visto, que mientras las cosas han subsistido en esta forma, todo ha marchado perfectamente, y que, por el contrario, tan pronto como la obediencia en un punto y la independencia en otro han ido más adelante de lo que podían ir, nada bueno ha resultado ni en uno ni en otro estado. Megilo, nada más cierto. Ateniense, con la misma mira hemos echado también una ojeada sobre el establecimiento formado por el ejército dórico, sobre el de Dardania al pie del Ida, y sobre el de Ilión cerca del mar, y nos hemos remontado hasta los pocos hombres que se salvaron del diluvio. En una palabra, todo lo que dijimos antes con motivo de la música y de los banquetes, así como lo que precede, todo tiende al mismo fin. Nuestro único objeto en esta conversación ha sido ver cuál es para un Estado la mejor forma de gobierno, y para cada particular la mejor regla de conducta que debe de seguir. Podréis probarme uno u otro, que algún pasaje de esta conversación nos ha sido completamente inútil. Clinias, extranjero, me parece que de ello puedo darte una prueba. Y considero una fortuna el que nuestra conversación haya recaído sobre esta materia. Estoy hoy en el caso de aprovechar esta conversación y es una suerte para mí el haberos encontrado a ti, a Megilo. No os ocultaré la situación en que me hallo, y me parece de buen agüero la ocasión que se me presenta de comunicároslo. Sabed, pues, que la mayor parte de la nación cretense tiene intención de fundar una colonia. Los gnosianos están encargados de dirigir esta empresa, y la ciudad de Gnosa se ha fijado al efecto en mí y en otros 9. Tenemos el encargo de escoger de entre nuestras leyes las que más nos satisfagan y de recurrir a las de los extranjeros, sin reparar en que sean o no extranjeras, con tal que las juzguemos mejores que las nuestras. Ayudadme, por lo tanto, a elegir entre todo lo que se ha hablado, y construyamos una ciudad así en conversación, como si echáramos sus cimientos. Por este medio llegaremos igualmente al descubrimiento de lo que buscamos, y al mismo tiempo este plan podrá servirme para la ciudad que se me ha encargado fundar. Ateniense, sea así, mi querido Clinias, si Megilo no se opone por su parte, vive persuadido de que te ayudaré en todo cuanto pueda. Clinias, muy bien dicho. Megilo, también puedes contar conmigo. Clinias, os doy gracias a ambos. Ensayemos, pues, construir nuestra ciudad de palabra antes de llegar a la ejecución.